Evergrande precisamente es un promotor inmobiliario del mercado chino, y lo que vino sucediendo es lo siguiente. En meses recientes el gobierno chino pues sacó una regulación con el fin de enfriar un poco el mercado inmobiliario chino, puesto que se está presentando, vamos a decir, una sobrevaloración de algunos activos. Entonces, con el fin de que no se siguiera, vamos a decir, sobrecalentando el mercado inmobiliario, se hicieron una serie de regulaciones, y esa serie de regulaciones terminó disminuyendo los niveles de ventas de todos los promotores inmobiliarios. Evergrande es uno de los mayores inmobiliarios de China y por supuesto se vio afectada en su flujo de caja. Esa afectación en el flujo de caja como consecuencia de esas regulaciones que disminuyeron la dinámica de ventas, pues llevó a que entraran en una cesación de pagos, no en una bancarrota, sino en una cesación de pagos. ¿Qué es una cesación de pagos? Cuando un deudor pues tiene que decirle a sus acreedores que no les va a poder cumplir con las acreencias que tiene en los plazos acordados y en la forma pactada. Entonces eso obviamente ha tenido un efecto, vamos a decir, de abrir pues posibilidades de que existan riesgos en el sector inmobiliario chino que lleven a que no solamente Evergrande como promotor inmobiliario, sino otros promotores inmobiliarios puedan estar en problemas, y pues obviamente vaya a haber una afectación a ese mercado en la economía china. Por el lado de los mercados latinoamericanos, básicamente esta caída de Evergrande puede tener un vaso comunicante, y es que el crecimiento económico de China se desacelere. El sector inmobiliario en China tiene una gran participación, o una participación importante dentro del PIB, cerca del 15%, y más o menos el 70% de la riqueza de las familias chinas reposa en sus propiedades raíces. Entonces, si eso llegara a pasar, lo que vamos a ver es que una desaceleración de la economía de China pues va a traer como consecuencia una pérdida de valor de las materias primas, puesto que China es principalmente, junto con las otras economías industrializadas, el mayor consumidor de cobre, de hierro, por supuesto de petróleo, de oro inclusive. Entonces, una desaceleración de esa economía va a terminar con una menor demanda por materias primas, y en ese sentido las economías de Latinoamérica, incluyendo por supuesto Colombia, pues nos vamos a ver afectados porque va a haber una menor dinámica y una menor demanda de commodities, lo que va a hacer que esas materias primas caigan de precio, y asimismo pues los ingresos fruto de la venta de las materias primas pues se van a ver afectados, y obviamente eso va a terminar con un impacto de menor crecimiento económico aquí en Latinoamérica. Sobre Estados Unidos, ¿qué puede pasar? Estados Unidos tiene un gran intercambio comercial con China, es el principal comprador de China, pero a su vez China es el principal cliente de Estados Unidos. Entonces eso también derivaría en que la economía de Estados Unidos se vería afectada porque tendría menos ventas hacia China, y seguramente habrían una reversión de flujos de inversión extranjera directa también que han venido yendo de China hacia los Estados Unidos. Evergrande tiene pasivos financieros por cerca de 300 mil millones de dólares, es lo que llamaríamos 300 millones de dólares. Pero además, Evergrande es la responsable de más o menos unos 1.300 proyectos de construcción en cerca de unas 280 ciudades de China. Entonces, pues de todos modos tiene un tamaño muy importante, pero además Evergrande no solamente está involucrada en el negocio inmobiliario. Evergrande resulta ser todo un holding y tiene negocios en vehículos eléctricos, en equipos de fútbol, en servicios de agua y acueducto. Entonces puede tener, digamos, algunas consecuencias importantes en otros sectores económicos. Entonces, digamos, las consecuencias podrían ser, si se llegara a materializar un riesgo de que lo de Evergrande contagie a otras empresas, pues tendría, digamos, una repercusión significativa. Directamente no, porque, digamos, los bancos colombianos pues no están expuestos como acreedores de Evergrande, ni son tenedores de bonos, ni nuestros fondos de pensiones tienen bonos, por ejemplo, de empresas chinas, ni mucho menos de Evergrande. Lo que podría pasar, el canal de contagio, es vía de que, digamos, los precios de las materias primas a nivel mundial se deterioren, y pues como hemos dicho en otras ocasiones, para Colombia el petróleo representa cerca del 52% de sus ventas. Entonces, si llegara a haber una desaceleración mundial o digamos un frenazo de la economía,
pues seguramente los precios y las cotizaciones de esas materias primas caerían y por ahí nos veríamos impactados. Además de un aumento del riesgo a nivel global. Y un aumento del riesgo va a significar que seguramente tendríamos más depreciación del peso colombiano, dado que cuando hay más riesgo, pues la gente trata de sacar los dineros de las economías menos seguras. Colombia está dentro de las economías menos seguras y entonces veríamos una reversión de flujos de capital que podría ampliarnos el déficit en la cuenta corriente, un poco más de depreciación del peso colombiano y obviamente una desaceleración de la economía por menores ventas de nuestras principales materias primas. A corto plazo, lo que podemos ver es que va a haber una importante volatilidad en los mercados tanto de deuda como en los mercados de accionarios. Entonces, en el corto plazo vamos a ver que los precios van a estar muy variables, ¿sí? Un poco de depreciación del peso colombiano por los factores de riesgo que acabé de mencionar. Y en el largo plazo, si eso no se soluciona pronto, lo que podría pasar es que se contagien otros sectores de la economía china y eso podría llevar a que inclusive a inducir un poco de ralentización, no de recesión, pero sí de ralentización de la economía global. Y en ese aspecto, pues son riesgos que, dado que estamos saliendo a una recuperación después de toda la pandemia de COVID-19, podría llevar pues a que la economía como un todo se viera afectada de manera negativa y la actividad industrial y las cadenas logísticas volvieran a sufrir algo similar a lo que se sufrió con los cierres totales que vimos en marzo y abril del año pasado. Si bien Evergrande es una firma importante, de un tamaño suficientemente grande, también hay que decir que el sector inmobiliario dentro de la economía china responde cerca del 15% del Producto Interno Bruto. Pero hay otros sectores, digamos, que también son muy grandes, el mismo de comercio, el mismo de industria, que pesa muchísimo, el de tecnología, que también tiene un peso importante. Entonces, sobre ese canal, lo que se ha sabido o lo que se conoce es que el gobierno chino está dispuesto a intervenir o a dar, vamos a decir, a apuntalar esa firma u otras que puedan tener un contagio con el fin de que eso no se convierta en un efecto dominó. Sin embargo, pues de todos modos los riesgos existen porque si de todos modos es intervenida o finalmente tiene que llegar a solicitar la ayuda del Estado, pues es una clara señal para los inversionistas y para quienes estén expuestos a deuda no solamente de Evergrande, sino de otras compañías del mismo sector, pues que las cosas van mal y eso puede ocasionar, digamos, cierto pánico. No creo que Evergrande vaya a ir a la quiebra como tal, sino que va a tener que pasar por una reestructuración de la deuda y seguramente esa deuda, que es de $300 mil millones, va a tener que tener ciertas garantías de pronto del Estado como fin de que se clarifique un poco o se disminuya el riesgo de crédito. Si eso no ocurre, digamos, la dejarán ir, sí podría haber un efecto dominó, pero ciertamente conociendo las políticas del gobierno chino con relación al manejo de la economía, creo que si ven ese riesgo, más bien van a preferir, digamos, como apuntalar esa firma y extender garantías para evitar pues, que haya un colapso mayor. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.